Un saludo para todos nuestros estudiantes acá presentes, nuestros egresados, docentes de nuestra alma mater, egresados que se encuentran acá presentes también. Y tenemos pues un saludo de bienvenida en nombre de la doctora María Hernández Martínez, quien es nuestra rectora de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de nuestro vicerrector académico, el doctor Wilmer Arnulfo, quien también pues manda este saludo extensivo, de nuestro decano, el doctor Gustavo Hernán Argüello Hurtado, y de todo el equipo de docentes de nuestro pregrado de Derecho y de nuestros posgrados de maestría en Derecho Penal y de especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos. Para nosotros es muy importante contar con una mesa muy especial en el día de hoy, en la tercera jornada de internacionalización que estamos manejando aquí en conjunto en la coordinación con el doctor Ricardo Mota Vargas y con el doctor también Alexander Pula y todo un equipo de docentes, doctora Olenka y demás que nos han venido acompañando también en este proceso, aquí con el doctor Hernán López, la doctora también Alejandra y todo el equipo de profesores, de docentes de nuestra maestría en Derecho Penal. Y hacemos una invitación especial a los doctores que nos acompañan tanto a nivel de otros países latinoamericanos, europeos, como también aquí de nuestra querida Colombia. Y con ello, pues, nos acompaña el doctor... ¿No escucha? Sí, yo creo que va a sacar. ¿Me escuchan mejor? Bueno. Entonces, acá tenemos presente también al doctor Carlos Fernández Fontenoy, que él es de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Bienvenido, doctor, acá a nuestra casa de estudio. También tenemos aquí la presencia del doctor Elcio Ribeiro, del Centro Universitario São Roque de Brasil. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también Colombia, está aquí la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, quien es juez primera del circuito de Turbaco Bolívar de nuestro país, y nos acompaña también el doctor René, quien pues en varias ocasiones también nos ha apoyado en todos nuestros procesos de educación permanente. El doctor René Moreno, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional en Colombia. Así que bienvenidos a todos ustedes aquí a nuestro octavo seminario de Derecho Constitucional y Teoría Jurídica y cuarto seminario, jornada de internacionalización de nuestra maestría en Derecho Penal. Y quería pues aquí como brevemente decirles, nos dice, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Eso nos lo dice César Beccaria. Y teniendo en cuenta este contexto, comentarles también que nosotros en el 2011 iniciamos este seminario. Y cada dos años para nosotros es sagradamente llevar a cabo nuestro proceso, cada vez con unas temáticas diferentes e invitados internacionales y nacionales. Entonces, por eso, al año 2025, pues ya contamos nosotros con 8 seminarios. Y desde esa línea del tiempo, también contamos nosotros con 4 jornadas de maestría en Derecho Penal y jornadas a través de las cuales hemos podido trabajar algunos temas en las nuevas tendencias en el marco del derecho penal. Entonces hemos podido trabajar sobre el aspecto ecológico, la inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver también con ciberseguridad, ciberdelito y
hoy en día estamos trabajando todo lo que es la constitucionalización en el derecho penal. Esto pues nos da la mirada para decir que en este caminar que nosotros tenemos como pregrado y posgrado, y con esa visión y ese compromiso que tenemos, pues se nos invita a decirles que muchas gracias acá a nuestros internacionales, al doctor también Carlos, quien se encuentra acá desde Madrid, y decirles que estamos aquí para hacer un intercambio académico, reflexivo, constructivo, que nos lleve a unos cambios y a una transformación. Y por eso les decía pues que en esa línea del tiempo para nosotros se nos ha convertido en un derrotero principal y en una posibilidad de esos cambios en nuevos desafíos. Entonces hay un desafío desde esas nuevas tecnologías, hay un desafío desde el manejo de inteligencia artificial, pero también hay un desafío frente a todo lo que es la empresa, la economía y muchas otras áreas que nos llevan a un cambio. Y dentro de en este sentido también, por eso hoy nuestros ponentes nos van a hablar, vamos a tener como dos áreas importantes sobre las que vamos a trabajar. Una primera en términos también de lo que es la corrupción, un poco los límites de la corrupción que se dan en el caso de Perú, pero también aquí en un parangón con nuestra Colombia, porque también tenemos una política de anticorrupción, tenemos una normativa, pero tal vez como lo dicen y lo dirá nuestro doctor ahora que nos comente también, pues seguramente están las normas, pero generar la concienciación en la aplicación, la ética en esa parte de las normas es la que nos faltaría. Entonces está la tipificación de esos delitos, pero sin embargo, y a través de la ley que tienen allí, la 3423, que ya nos hablará en su momento también el doctor, en el caso nuestro, contamos también con una ley que es la 1474 del 2011 y todas las que han surgido para precisamente prevenir e investigar y sancionar lo que es este delito. Asimismo, pues digamos, se están también, hay unas últimas normas donde se adoptan esas medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Por otra parte, pues digamos que en un segundo momento se va a trabajar también lo que es el derecho penal como la corrupción política en el medio ambiente. Entonces, cómo desde el punto de vista nacional e internacional también se generan actos de corrupción con esa entrega irregular de concesiones, de permisos ilegales, de explotación de esos recursos, el soborno que muchas veces se genera a funcionarios, la contratación como tal en esas prácticas que a veces no son adecuadas, y esa invitación también desde la OCDE, desde esos objetivos propuestos a cómo recuperar también ese medio ambiente y hacer un espacio digno para todos los ciudadanos. En este caso estamos hablando de Brasil, donde nos comentarán también esa perspectiva desde esa mirada también yo siempre hablo de lo local, porque es todo lo que nos llega, la parte internacional, pero aplicada también a lo regional, a lo nacional. Y con ello, pues, está todo lo que maneja el Consejo de Europa. También en el 2025 se han pronunciado varias legislaciones y las Naciones Unidas a través de la Convención de las Naciones Unidas, que habla también sobre esa, en contra de la delincuencia y de esa búsqueda de la transparencia por las situaciones también transnacionales que se presentan allí. Entonces se habla de la inclusión del ecocidio y todo lo demás que allí por esas rupturas y por esos delitos se presentan. Después de pasar por esta primera parte, vamos a una segunda que tiene que ver en el marco de la constitucionalización del derecho penal. Cómo esos principios fundamentales que están allí de forma taxativa en la Constitución política se hacen también en la implementación, en la ejecución y en la intervención profesional de nosotros
quienes están abogados en formación y abogados ya profesionales, nuestros docentes, nuestros invitados aquí especiales y muchos profesionales que están acá vinculados también. Entonces, acá hablamos en un primer momento, para ello nos acompaña también la doctora Lina Paola, donde nos dice el control de convencionalidad dentro de las decisiones del habeas corpus. Es decir, el juez penal, cómo entra allí a generar ese rol y esa figura. Cuando hablamos nosotros de ese derecho, también de la situación que se presenta cuando la persona está en esa condición de habeas corpus. Y también desde la Corte Interamericana, nosotros allí vemos dos, y ella nos irá a explicar, dos miradas, unas en términos del control externo y supranacional sobre todas las normas que están sobre nuestra misma Constitución para, digamos, que se respete los derechos fundamentales y evaluar esas decisiones que se toman en su momento. Y está pues también ese control interno difuso que recae sobre los jueces nacionales y ellos también en su actuar cómo generar esa toma de decisiones para evitar precisamente esa, que no se continúen dando esa violación de derechos si en un momento dado se genera. Entonces, esto implica que el habeas corpus, pues el juez pueda verificar que esa restricción de la libertad respete esos estándares interamericanos que se plantean también y que si se detectan algunas normas o algunas prácticas no adecuadas, pues se ponga un límite también frente a ello. Y finalmente, pues estamos dentro de esa degustar académico que tenemos hoy acá, es realizar también un recorrido jurídico sobre esos derechos fundamentales que nos plantea la Constitución y cómo se coloca a través de ellos siempre la dignidad humana en primera instancia y esos derechos fundamentales en términos de la búsqueda por esa justicia también que nosotros pregonamos, y entonces es establecer esos límites y garantías para el ejercicio del poder punitivo del Estado. Estos principios pues cumplen una doble función, una que será proteger esos derechos fundamentales de las personas y orientar esa aplicación de la ley penal. Entonces, teniendo en cuenta principios que ya nos los explicará, nos los recordará el doctor René también, desde la legalidad, la tipicidad, la culpabilidad, la proporcionalidad de la pena, la humanidad de la pena, entre otros. Y aquí pues es acordarnos también como de Luigi Ferraioli, que nos hace alusión sobre ser garantistas del derecho penal. O sea, ser como nosotros del ciudadano buscamos el ser un derecho penal garante en la persona, respetando también de esas situaciones que se ven a nivel normativo, pero pensando en al lado de quien está allí siendo parte o víctima de ese proceso, porque hay un delito, es la búsqueda y la invitación que se hace es que ese garantismo penal es una teoría entendida como ese sistema al poder punitivo. En este sentido, pues queremos acá finalizar que en ese marco de esas nuevas tendencias del derecho, aquí hay una oportunidad para nosotros reflexionar, para nosotros construir conjuntamente, para buscar una integridad, la argumentación, los derechos individuales, para buscar esa dignidad de vivir bien y vivir en un estado que exista y que tenga de verdad una protección. Entonces, es una corresponsabilidad para nosotros como universidad, como facultad, como maestría en Derecho Penal, poder generar estos espacios y que con ese conocimiento, con esa apropiación y con la intervención, podamos nosotros contribuir a una transformación individual para generar una transformación social. Por eso, con la ética, el conocimiento, la idoneidad y el servicio, buscamos, propendemos que nuestros estudiantes en formación adquieran no solamente ese conocimiento técnico y profesional del derecho, sino que vayamos mucho más allá, y es esa visión sociojurídica y la intervención que podamos hacer
a una sociedad que tanto lo necesita. Así que disfrutemos todos, bienvenidas, bienvenidos a nuestra octavo seminario de Derecho Constitucional y Teoría Jurídica y a nuestra cuarta jornada de Derecho Penal. Disfrutemos esta oportunidad académica y cierro con esta frase también de Ferrajoli, que nos dice: la igualdad es el alma de la libertad. Y de hecho, no hay libertad sin hecho. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias a la doctora Miriam por tan excelente presentación e introducción a nuestro seminario. Pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera intervención, que está a cargo del doctor Carlos Fernando Fontenoy, que nos acompaña estos días. Nos ha ilustrado en varios temas muy importantes, que nos ha dejado muchas inquietudes. Y su tema, el tema con el que nos va a ilustrar en este momento son los límites a la corrupción en Perú. Bienvenido, doctor. ¿Lo quiere así en la mano o lo quiero? Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar un tema que nos afecta a varios países de América Latina. En el caso de Perú tenemos varios rasgos muy parecidos. Tenemos violencia que viene del narcotráfico, hemos tenido violencia que viene de las guerrillas, del terrorismo. Yo también cuando tendría pues 12 años teníamos 2 guerrillas en el Perú, desaparecieron, luego vinieron 2 más, el MRTA, Sendero Luminoso. Es decir, creo que nos comprendemos en ese aspecto, hemos vivido, hemos sentido y hemos sufrido y seguimos sufriendo todavía diversos tipos de violencia, ¿no? La violencia política, la violencia social, y habría que empezar diciendo que la violencia es algo natural, ¿no? Es algo natural en el ser humano, ¿no? Tenemos un aspecto racional, un aspecto irracional, instintivo, y lo que hacemos a través de la vida es aprender a controlar estos impulsos destructivos, o como diría Freud, tanáticos, ¿no? Este impulso tanático que tenemos, y a través de la vida nos vamos educando. Digamos, la primera educación contra la violencia son las madres. No todas lo hacen, por eso tanto los hombres como las mujeres tienen una responsabilidad igual, pero las madres están más cerca de los niños desde chicos, ¿no? Y tienen esa responsabilidad de enseñarle, sobre todo a sus hijos hombres, a no agredir pues a las mujeres, ¿no? Yo les cuento por experiencia, yo tenía 3 hermanas, yo soy el único hombre, una mayor y 2 menores, y claro, pobre que yo tocara a una de mis hermanas, ni con el pétalo de una flor, pobre de mí, y ellas se aprovechaban a veces también, me fastidiaban y me provocaba pues pegarles como reaccionamos los hombres, ¿no? Y no podía. Entonces, de niño me educaron a controlar la violencia contra la mujer, pero fue mi madre, no mi padre. Mi padre estaba trabajando, era un proveedor muy querido y todo, pero su época era así, ¿no? La división del trabajo, la mamá con los hijos en la casa, el padre trabajaba, etcétera. Pero entonces la responsabilidad de las mujeres es muy grande, ¿no? En educar en este aspecto a sus hijos y también a las hijas, ¿no? Y a veces con el ejemplo, con la relación de pareja, quizás es la mejor forma de demostrarlo. Entonces existen diversos tipos de violencia naturales, de padres a hijos. Hay violencia, ¿no? De los padres que les pegan a veces de una manera salvaje a sus hijos, una educación a punte palazos, es una forma, los encierran en habitaciones, en armarios. Hay violencia de género, y violencia de hombres contra mujeres, generalmente menos de mujeres hacia hombres, pero sobre todo de hombres hacia mujeres. Hay violencia política, hay violencia social, hay violencia psicológica,
hay violencia cultural, hay violencia económica, hay violencia de unos estados contra otros estados, etc. Hay diversos tipos de violencia. Hoy día yo voy a hablar de la violencia social en el Perú, que es lo que se me ha pedido, pero quisiera empezar diciendo que una de las características que diferencia a las sociedades salvajes o que viven en la barbarie de las sociedades civilizadas es que en las sociedades salvajes y bárbaras los problemas, los conflictos se resuelven matando al otro. En mi país todavía sigue funcionando eso, cada vez menos felizmente, pero eso son aspectos que todavía tenemos que superar, ¿no es cierto? Las sociedades civilizadas son las sociedades donde los conflictos, en su gran mayoría, se resuelven pacíficamente. Aquí hemos tenido varias intervenciones de la mediación, de los jueces, qué sé yo, hay 1000 formas. Les voy a poner solamente un ejemplo de violencia entre estados. El Perú tuvo un conflicto bélico hace muchos años con Chile, siempre hay una sensibilidad. Cada vez que había un conflicto, una disputa, podía acabar en guerra la cosa, y hubo un problema, el limítrofe muy serio hace pocos años, y en otra época ese conflicto se hubiera resuelto a través de la guerra. Pero ¿qué pasó? Que tanto Chile como Perú estamos adscritos al Tribunal de la Haya, a un tribunal internacional de resolución de conflictos entre estados. Los dos países habían suscrito ese convenio, ese tratado, ¿no? Y aceptaban, digamos, las sentencias de ese tribunal. Entonces el Perú presentó una demanda ante el Tribunal de la Haya diciendo pues que creía que ese territorio marítimo le pertenecía al Perú y no a Chile. Entonces el tribunal, como Chile también, digamos, estaba adscrito a este tratado y reconocía al Tribunal de la Haya sus sentencias vinculantes, este tribunal notificó a Chile sobre la demanda peruana para que se apersone al juicio, ¿no? Y presente sus argumentos. Entonces inició un juicio. Y al final el Tribunal de la Haya dio una sentencia y los dos países la aceptaron y no pasó nada, ni un muerto, ni un herido, que en otras épocas hubiera sido una masacre. La Unión Europea es otro caso, hay países que se han masacrado en las 2 guerras mundiales, entre ellos 60 millones de muertos, han sido capaces de crear la Unión Europea y resolver sus conflictos de manera civilizada, de manera pacífica. Ahora, eso no es fácil hacerlo. Yo no digo que es fácil, en Perú es muy difícil y en Colombia también, ¿no? Pero hay que avanzar en esa ruta, si no, vamos a seguir viviendo con la muerte a nuestro costado, ¿no? Viendo morir parientes, amigos, parejas, padres, hijos, etc. Bueno, entrando ya a nuestro tema, claro, en el poco tiempo que tengo, 15 minutos más o menos, ya han pasado 5, voy a darle simplemente una visión panorámica de la violencia actual en el Perú, ¿no? Para que tengan una idea de lo que está pasando y sobre todo las similitudes que pueden existir y que creo que existen con el caso colombiano. Voy a tratar la violencia social específicamente de las organizaciones criminales que son las que están poniendo en zozobra a la sociedad peruana en estos momentos. ¿Qué son las organizaciones criminales? Estas existen cuando nos encontramos frente a la utilización planificada e instrumental de la fuerza por parte de estas organizaciones con la finalidad de obtener ventajas de tipo económico, políticas o de control social territorial. Es decir, la finalidad de la violencia que ejercen las organizaciones criminales no son políticas, ¿no? Son económicas fundamentalmente, ¿no? Los grupos guerrilleros, Che Guevara, ejercían una violencia política guerrillera, pero para conquistar el poder político y crear una sociedad diferente, buena, mala o regular. Entonces hay diferencias entre los diversos tipos de violencia. En este caso estamos hablando de la violencia
de las organizaciones criminales que tienen objetivos económicos. Tipos o mecanismos del ejercicio de la violencia hoy en el Perú. Hoy día tenemos dos formas predominantes de actuación de las organizaciones criminales. Primero, a través de la extorsión y segundo, a través del secuestro. Quiero decir en términos generales que el tema de la violencia en el Perú siempre ha existido, como en todos los países, pero escaló mucho, aumentó mucho a raíz de los últimos 25 años o 30 años, cuando una guerrilla, dos guerrillas, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de orientación más castrista, sandinista, y Sendero Luminoso, de orientación maoísta, iniciaron dos guerrillas. Sendero, en el camino, se volvió terrorista, pasó de usar la guerrilla como instrumento de lucha al terrorismo, y terminó siendo una organización terrorista. El caso del MRTA empezó con la guerrilla, generalmente fue guerrillera, pero al final también empezó en la desesperación, que no tenían éxito, a cometer actos terroristas, y entre ellos mismos a matarse, ¿no? Entonces ya se empezaron a desquiciar y perdieron el apoyo de la población, que lo tuvieron en algún momento en muchos sectores del país. Pero estos grupos, a lo que voy, es que van a utilizar una serie de formas de violencia muy parecidas. La extorsión, por ejemplo, que usó Sendero Luminoso, cobraban cupos a las empresas, a las grandes empresas, a grandes comerciantes, a empresas de transporte, ¿no? Esa es la extorsión, ¿no? Y, digamos, basada en la presión militar, porque tenían grupos armados y el que no pagaba, pues te mataba, ¿no? Hoy día las organizaciones criminales han aprendido, porque en el Perú antes las organizaciones criminales no actuaban así, ahora ya manejan armamento militar, como usaba Sendero Luminoso o la guerrilla. Antes no había extorsión en el Perú, no habían secuestros, ¿no? Estos dos grupos usaron también esa forma del secuestro, no mucho, felizmente, pero también la usaron. Y cobraban, por supuesto, una cantidad determinada para poner en libertad a los secuestrados, ¿no? Entonces, pasamos unos 15 años más o menos de violencia, unos 70.000 muertos fue el costo de derrotar a estos grupos armados. Pero, digamos, las organizaciones criminales aprendieron, digamos, de estas tácticas, de estas estrategias, de estos instrumentos, ¿no? Como es la extorsión y el secuestro, y lo empezaron a implementar. Claro que hemos aprendido de otros países también. Los colombianos nos enseñaron toda la técnica del secuestro, por ejemplo. Vinieron de Colombia algunos, de Perú seguramente han venido aquí también a enseñar otras cosas, ¿no? Y así pues hay un intercambio siempre entre nuestros pueblos, buenos, malos y regulares. El tema de la extorsión, por ejemplo, y acá creo que coincidimos probablemente, es una influencia sobre todo venezolana, ¿no? Luego de estos grupos armados, quienes van a empezar, digamos, a acrecentar esta forma de extorsión, de obtener dinero, es el Tren de Aragua, que es la principal organización criminal en el Perú. Esto no quiere decir que antes en el Perú no hubieran y que no hay organizaciones criminales peruanas, claro que las hay, y seguramente salían también con algunas venezolanas. Hoy día, bueno, esto creo que ya lo vimos, pasamos, ¿sí? Vamos a pasar ya a ver dónde se localiza la extorsión en el Perú, dónde surge la extorsión. Mi abuela es trujillana, del norte del Perú, yo iba de niño a Trujillo, el Festival de la Primavera, todas las puertas de las casas abiertas, y de repente se convierte en la ciudad más violenta del Perú. Y comienza a surgir la extorsión ahí, que se empieza a difuminar por todo el país. Entonces un día estaba en una reunión social con un conocido, casado con una amiga de mi esposa. Entonces Pisco va, Roncito viene, conversando. Resultó que él trabajaba en el servicio de inteligencia, en ese momento el Perú.
Entonces ya, pues al tercer ron le digo, oye, mi abuela era trujillana, yo iba a Trujillo, era pacífico, era la ciudad, el Festival de la Primavera, venían de todo el mundo, y ahora es la ciudad más violenta del Perú. Le digo, tú que estás en el servicio de inteligencia, explícame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado? Entonces me dijo, muy sencillo, a ver si pasamos, ahí está el mapa del Perú, no tengo un puntero, pero empieza de arriba, tú ves la costa, hablemos, para que vean cómo es el Perú. Arriba está Tumbes, a la izquierda, toda la costa, Tumbes, después viene Piura, Lambayeque, y el que sigue es Trujillo. ¿Ok? La Libertad, capital Trujillo. La explosión. Pero si ven al lado derecho, hacia el centro, hacia la sierra, todo eso que está dibujado, todo eso que está dibujado a la derecha son las plantaciones de coca. Entonces mi amigo dijo muy simple. La coca que se cultiva aquí en la seca selva, en la montaña, baja por la carretera hasta Trujillo. Y en Trujillo, me dijo, hay 3 laboratorios, 3 cocinas, como le llamamos nosotros, donde se produce la cocaína. Y me dijo, en tal sitio, en tal otro y en tal otro. ¿Sabía? Entonces, claro, empezaron a actuar ya bandas del narcotráfico en una ciudad donde no existía eso. Entonces, al comienzo, claro, se estaban solo el narcotráfico, pero en sus ratos libres ya empezaron a trabajar en otras cosas, a diversificar sus actividades criminales. Entonces empezaron a entrar con el trata de blancas y empezaron a extorsionar. Primero a los transportistas, luego a los pequeños comerciantes, ¿no? Y cada vez a diversos sectores de la economía, generalmente los más pobres, porque la gente más rica tiene sus zonas, pues un sistema de seguridad que viene desde la época del terrorismo, ¿no? Que se montaron un sistema de seguridad en los sectores pudientes que podían pagar un sistema de seguridad. En cambio, en los sectores más pobres, pues no hay eso. Entonces, la extorsión es sobre todo en esos sectores. Miren ustedes los años. A ver, retrocede, creo que nos hemos pasado uno. Retrocede. Trujillo. 2010. ¿Hace cuántos años? No quiero retroceder más, solamente hace 15 años. Este es lo que declara el regidor de la alcaldía de Trujillo. Dicen que volarán mi local con dinamita. Lo amenazaron. Tenía una pequeña clínica, parece, ¿no? La clínica que volvió el regidor. O pagas este cupo, o te volamos con dinamita. ¿Quién usaba la dinamita? Se dieron los dos. Antes te asaltaban, en mi época de joven, cuando andaba por ahí, te asaltaban con cuchillo. No te volaban con dinamita, ni siquiera con pistola. Hoy día ya es con armas de guerra. Te matan por robarte un celular. O sea, acá la cosa. Y mire, 2010, pasamos. Este es el ministro del Interior, el que se ocupa de la seguridad interna, de combatir la delincuencia, año 2016. ¿Qué dice el ministro Basombrío, Carlos Basombrío? Hay ciudades donde el 50% de las empresas es extorsionada. 50%. 2016. Ahora estamos 10 años después prácticamente. Ahorita estamos en 2026. Pasamos 2025, este año. Han empezado a extorsionar no solamente clínicas, sino ahora colegios de niños y jóvenes. Solamente en Lima, miren abajo, el expresidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados dice que lo que va del año son más de 650 colegios extorsionados que han denunciado, presentado una denuncia. ¿Cuántos más no han presentado una denuncia? Y estamos todavía en septiembre, desde aquí hasta el fin de año, y no son todos los colegios del Perú, solo de la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué está pasando? Dice este señor. Dice que ya algunos colegios están pensando en cerrar.
comerciantes y empiezan a cerrar sus negocios. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar trabajando para los delincuentes, ¿no? Entonces, estamos entrando en una situación muy complicada, ¿no? Donde el próximo gobierno va a tener que resolver estos temas. Con el actual gobierno tiene un Congreso que está con el 4% o 3% de aprobación. 3%. Y la mitad son 130 congresistas. Tenemos una sola cámara. De 130 congresistas, más de 70 tienen una carpeta fiscal acusada por corrupción. Por eso tiene la aprobación del 3% de la población. Y la presidenta, que digamos es manejada por el Congreso, porque no tiene partido, no tiene un grupo parlamentario, si no de ese Congreso la destituye. La presidenta tiene 3% de aprobación, también 4%. Entonces, claro, ¿qué leyes se están dando en el Congreso? Leyes de impunidad. Porque ellos, cuando dejen de ser congresistas, ya tienen esos juicios. Entonces, si no dan las leyes para salvarse ellos después, este es el momento que están en el poder, que están dando una serie de leyes para no ir presos. Ya tenemos como 5 presidentes presos, algunos los soltamos, otros ingresan. Entonces, claro, los congresistas dicen, si a un congresista, un presidente no tiene preso, ¿cómo no me van a meter a mí? A mí me van a meter. Si tengo menos poder que un presidente, un expresidente. Entonces, están tratando de amarrar todo el proceso electoral para ganar las elecciones, controlar todas las instituciones donde sus juicios van a llegar. Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Son los 3 objetivos. Ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen la Junta Nacional de Justicia controlada también, que es la que nombra o destituye fiscales y jueces. Están tratando de controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estamos en esa lucha en estos momentos de defender la autonomía de estas instituciones tan importantes, que es una cierta garantía de sanción a los corruptos. Es parte de la lucha anticorrupción. Pasamos, ¿sí? Pasamos. Bueno, esta es una síntesis de quiénes son las principales víctimas de las extorsiones hoy en el Perú, ¿no? Ya hemos dicho que son personas de pocos recursos, es decir, es el pueblo el que está sufriendo fundamentalmente las extorsiones. Son pequeños comerciantes, pequeños industriales, los más afectados, que tienen una lista de los empresarios, comerciantes, las empresas de transporte, que están ahorita en huelga. Se paga todo Lima porque le cobran el cupo y ya lo han gastado a varios choferes, a cobradores, les enseñan los ómnibus a los que no pagan cupo, están en marchas, paralizaciones, una cosa fuerte. Bueno, ya mencionamos los colegios, las clínicas ya las han mencionado, los artistas y grupos musicales. La marcha más grande que ha habido en los últimos años ha sido la convocada por los grupos de música, de cumbia, de salsa, de qué sé yo. Yo fui a esa marcha. Desfilaron todos los grupos musicales por su polo, pues, de su grupo musical. Por supuesto, fue una marcha enorme, multitudinaria, para la gente los aplaudía, y la gente súper famosa, pero para que vean ustedes que hasta los músicos ya no pueden dejar de pagar cupo y si no los matan. Entonces, el problema de la violencia local está matando a un montón de gente. Aparte de la violencia constitucional, estoy mencionando lo último, digamos, y lo que está ahora generando mayores problemas. Los mineros informales, a ver, pasemos. Bueno, eso pasa. No, está retrocediendo. Pasa, por favor. Pasa, al final. Estas noticias de hoy día. Hoy día, abrí el periódico y hoy día dije, esto se lo voy a poner en la última. Delincuentes armados toman otra mina en Patás, Trujillo, hermano. Patás es una zona
de la Sierra de Trujillo, 3 militares resultan heridos en enfrentamientos. Los enfrentamientos entre los delincuentes y las Fuerzas Armadas se registran en pleno estado de emergencia. Hasta con el estado de emergencia, está saliendo. Estas bandas criminales han usado armamento de guerra y han herido a 3 militares, o sea, el ejército. ¿No? La plaza es una zona de informal, pero no informal. ¿No? Y los socavones tienen un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Se comercializan los pisos. Se matan por controlar un piso. Y se venden los pisos. Es decir, hay toda una economía. ¿Por qué? Porque no ha subido una barbaridad. Muchos campesinos de que ganan $200 al mes, ahora ganan $200 al día sacando. Entonces, claro, lo que el gobierno necesita sacar oro. Pero llegan las masas, llegan las organizaciones criminales y comienzan los problemas. Entonces, ahora estamos en un momento enfrentando a estas organizaciones criminales extorsionadoras que quieren controlar parte de la minería del oro. ¿No? Y estamos en un momento, como pueden apreciar, de lucha, pero con un gobierno totalmente deslegitimado. Un Congreso con 3-4%, con la mitad de los congresistas nuevos corruptos. ¿Qué autoridad moral tiene para luchar estos que son delincuentes contra otros delincuentes? Al contrario, están dando leyes de impunidad que favorecen también a las bandas criminales. Entonces estamos en un momento de retroceso. La historia, como sabemos ustedes, como dicen los italianos, tiene corsi e ricorsi. ¿No? Avanzamos y a veces retrocedemos un poco. Ahora estamos en una época oscura. En el mundo, diría yo, en el Perú, y creo que también en Colombia. Muchas gracias. Bueno, un panorama que nos insta a aquellos que nos gusta el tema de la violencia y de los estudios criminológicos para entender y tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel regional, global, nacional, de manera muy precisa. Un panorama bastante complejo, de una crisis institucional, social, que vale la pena mirar, ¿sí? Estamos muy cerca, compartimos frontera, vimos que los colombianos también somos actores allí de una u otra manera, y un poder político que está en una situación bastante compleja, podríamos decir que muy cercano a una cooptación por parte de las bandas criminales. Ahí hay que mirar muchas cosas. Gracias, doctor, por el panorama que nos muestra y por las interrogantes por los interrogantes que nos genera para poder poner atención en los estudios de criminología y el derecho. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado. En estos momentos quiero presentar al doctor Elcio Ribeiro del Centro Universitario de São Roque de Brasil, quien nos va a hablar temas de derecho penal en corrupción en el medio ambiente internacional. Bienvenido, doctor. ¿Lo quiere acá o en la mano? En la mano, sí. Más gracias. Bueno, buenas noches. Una vez más agradezco a la universidad, a la doctora Miriam, al doctor Ricardo y todos los colegas que están aquí acompañando, ¿no? Toda la semana esta serie de encuentros, ¿no? que decimos que están siendo muy provechosos para mí y espero que para vosotros también. Yo tengo certeza que está siendo provechoso. Me tocó el tema de la corrupción y es importante que yo diga que yo adelante que no es exactamente mi tema de especialidad, pero claro que tengo algún conocimiento y que puedo compartir con ustedes un poco de la experiencia brasileña, que voy a hacer de manera muy resumida.
Pero antes de hablar un poquito de la experiencia brasileña reciente en la cuestión de la corrupción, yo voy a hablar un poquito, algunos puntos yo creo que son importantes, que me parecen importantes en la cuestión general de la corrupción. En primer lugar, la corrupción no es una cosa muy simple, ¿no? Se trata de algo extremadamente complejo, ¿no? Existen muchas formas de corrupción. Tampoco es tan fácil el combate a la corrupción, que también es extremadamente complejo en cualquier parte del mundo, sobre todo porque aunque un gobierno invente instituciones, que se cambien las leyes, la corrupción, como cualquier forma de criminalidad, tiene una capacidad muy grande de se adaptar al funcionamiento de las instituciones, de las nuevas leyes. Entonces, eso es como una corrida, se dice, ¿no? Una corrida de gato y rato, todo el tiempo. Es necesario estar haciendo todo el tiempo. O sea, es muy complejo. Pero yo creo que para nosotros de Latinoamérica y tal vez en otros países menos desarrollados del mundo, hay una cosa que es importante decir para que podamos conversar sobre el tema. Son dos puntos que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, existe la corrupción y existe el discurso sobre la corrupción. Es muy importante distinguir las dos cosas. Me explico. La corrupción acaba por estar extremadamente conectada con la disputa política. Y la acusación de corrupción es muy común y muchas veces se trata de una propaganda que no interesa muchas veces si es verdadero o no, muchas veces es, otras veces no. Como voy a hablar en un momento, voy a hablar del Brasil, de una experiencia reciente muy complicada, pero muchas veces si está en una disputa democrática, hasta se puede entender, ¿no? Porque hablar de la corrupción en una disputa política es importante, ¿no? Pero muchas veces, por lo menos en Brasil, el discurso y la propaganda de la corrupción sirve a golpes de Estado, instalación de dictaduras. Es un discurso que no tiene nada que ver con un combate real a la corrupción. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Segundo punto, por la experiencia brasileña, ahora ya hablando del Brasil, se habla mucho de corrupción, mismo cuando no se trata de elecciones, de periodos electorales. Entonces la corrupción es una preocupación de la población, pero siempre se dice así: los políticos son corruptos. Y sí que los hay, claro, en todo el mundo, ¿no? A veces la policía, jueces, en Brasil hay jueces que están en cárcel por venta de sentencias. Pero se habla siempre en la media, en los discursos políticos y hasta en las escuelas, en las universidades, se habla del corrupto, pero casi nunca del corruptor. ¿Quién es el corruptor? Porque si hay un desfile de dinero público o algo así, no es solamente un partido, un gobierno, un líder que está se beneficiando. Hay una otra parte sin la cual no habría
corrupción. El corruptor normalmente no es un agente público. Son personas que vienen del mercado. Son empresas, las más grandes, bancos o chiquitas en el plan local. Sí, es posible imaginar algo que sea solamente de un político, pero en Brasil, por lo menos, normalmente no es frecuente. Existe, pero el sistema de corrupción abarca el mercado, las empresas y el Estado. Es un círculo vicioso, ¿no? Pero esto no aparece muchas veces para el público. ¿Cuál es la función política de este tipo de discurso? Este tipo de discurso serve para decir una cosa muy importante. El Estado está fallido, no funciona, es ineficaz. Hay que cortar cargos, verbas, disminuirlo, porque es ineficaz y el mercado es la dimensión de la racionalidad, de la competencia, ¿no? de la búsqueda y todo eso. Hay una jugada, de propaganda, de manipulación, ¿no? Donde un lado no aparece y otro aparece como la solución. Desde ahí, por ejemplo, el problema de las privatizaciones, que así, sí, de veras, a veces hay necesidad, pero a veces no. Hay empresas que no son corruptas y son privatizadas, en algunos casos, eso en Brasil. Y uno de esos casos es una de las empresas que no fue completamente privatizadas, pero parcialmente privatizadas, aunque la intención de privatización continúa. Es una empresa de petróleo, la Petrobras, que estuvo involucrada en este caso que yo voy a intentar resumir para ustedes, que tal vez muchos tengan oído hablar algo así por el noticiario. Es el problema de la operación o de la investigación Lava Jato. Si se habla en portugués, Lava Jato, no sé cómo traducir eso. Lava Jato es un espacio donde se lava carros. Lavadero, eso. ¿No? Y este nombre fue utilizado porque las primeras denuncias estaban ligadas, conectadas con un lavadero, ¿no? Donde un diputado federal, ¿no? Tenía negocios y entonces a partir de ahí se inició la investigación. Pero ¿qué pasó? Como la expectativa de la población brasileña es el combate a la corrupción, esta operación inició con mucho apoyo popular, mucha propaganda, ¿no? De la media, de los medios de comunicación, y creció hasta permitir el derrumbe de un gobierno, de una presidenta, Dilma Rousseff, que no tenía ninguna relación con este caso. Y esto involucró al actual presidente Lula y muchos otros políticos que estaban supuestamente involucrados con el caso. ¿Quién es del medio jurídico y está un poco más acostumbrado a acompañar esas cosas? Ya sabía que desde el inicio había problemas. Bueno, en resumen, la operación Lava Jato, lavadero, estaba llena de ilegalidades desde el comienzo hasta el final. Toda ella. Yo no puedo quedarme aquí hasta la medianoche haciendo la lista de ilegalidades e inconstitucionalidades practicadas. Yo voy apenas a apuntar algunas. En primer lugar,
un problema de jurisdicción. El juez Sergio Moro, no tenía jurisdicción para tratar de eso. No puedo tratar de los detalles, pero no era el juez origen, el juez natural de la causa, ¿no? Pero permaneció, lo puedo explicar después si hay tiempo. Permaneció como el juez dueño de la causa, podríamos decir. En segundo lugar, por la primera vez se utilizó en Brasil un instituto que yo creo que es norteamericano, que no estaba en la legislación brasileña, que yo busqué en la internet, el Google Traductor, él tradució como acuerdo de culpabilidad. Allá se llama delação premiada, cuando una persona delata un otro y gana beneficios, ¿no?, en la pena. Este instituto fue utilizado por la primera vez de manera completamente distorsionada. Todos los que delataron mentieron, porque fueron presionados. Claro, había el juez, el Ministerio Público, parte de la Policía Federal, todo un esquema, ¿no?, de presión para supuestamente combater la corrupción en esta institución, en esta empresa importante que es la Petrobras. Escuchas telefónicas ilegales, completamente ilegales, que involucró la presidenta de la República, un crimen extraordinario, escandaloso, pero también escuchas telefónicas en las oficinas de los abogados y hasta en la prisión, donde ya estaban algunos de los condenados para intentar captar ahí lo que hablaba. Y el último punto importante es que esta operación estaba conectada con el FBI, ¿no? Pero sin pasar por los trámites legales de la cooperación jurídica internacional, que pasa por la Suprema Corte. Pasa por la Suprema Corte, pero no pasó. Era una especie de acuerdo clandestino y legal entre el Poder Judicial brasileño, liderado por este juez que fue considerado el Superman del combate a la corrupción. Hasta que vino, ¿no?, el desmascaramiento de todo eso, ¿no? Entonces, fueron 4 puntos extraordinariamente graves, y cada uno de ellos suficientes para parar ahí el proceso y cambiar todo nuevamente. ¿Cómo se pasó? Ya intentando caminar para el fin. ¿Qué pasó? Bueno, el expresidente Lula quedó más de un año en la prisión y otros también. En un determinado momento, una persona aparentemente sola, sin ninguna conexión con cualquier partido o cualquier persona, un hacker, estudiante de Derecho, no sé por qué, hackeó todas las conversas del juez con el Ministerio Público, porque estaban combinados, todo estaba combinado. Está publicado eso en Internet, cómo ellos hacían para combinar cada paso de la investigación, y ellos mismos declararon con el temor de que algo pasase, ¿no? Que llegase a la opinión pública. Entonces tenían mucho cuidado con eso. No les alcanzó, porque el hacker alcanzó muchas informaciones que yo creo que más de 2 años de conversas, ¿no? Pero eso no fue suficiente para anular todo, ¿no? El abogado de Lula y de los otros que estaban ahí en este juicio
consiguieron pruebas, ¿no?, de que no había una corrupción, pero aquellas personas no estaban involucradas en esta corrupción. Y sobre todo en el caso del presidente Lula, no había ninguna prueba de que un departamento en el litoral norte de São Paulo pertenecía al expresidente. Pero el abogado y el presidente es que probaron que el apartamento estaba registrado en nombre de la propia empresa, ¿no? Lo que es extraño, ¿no? Como que una especie de inversión de unos a prova. Al invés del Estado probar que yo tengo el departamento de manera ilegal, no, yo no tengo que probar que el departamento no es mío. Y alcanzó. En fin, todo el edificio del combate a corrupción cayó. Y por eso Lula, ¿no?, fue suelto y todos los otros tuvieron sus penas prácticamente condenadas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la sociedad tenía mucha expectativa con este combate a corrupción. Y el Poder Judicial, liderado, ¿no?, por Sergio Moro, prácticamente desmoralizó a la justicia toda, que podemos decir ni siempre tiene una buena apariencia para la población, que también es visto como un poder lejos de la población, de todo eso. Entonces la cosa peoró. Y el resultado es simplemente una descreencia, hoy cuando se habla en combate a corrupción en Brasil, ya nadie lo cree, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta operación fue una operación que prácticamente no apenas desencantó la población, como también comprometió el propio Estado de Derecho, ¿no?, permitiendo la derrumbada, el golpe, ¿no?, contra Dilma Rousseff, prisiones, ¿no?, encarcelamiento de muchos políticos, algunos de ellos tal vez corruptos, otros no, estaba una confusión completa, ¿no? Y entonces, aunque la operación no está terminada, prácticamente no sobra más nada de ella, ¿no? Prácticamente no tenemos, prácticamente ninguno de los encarcelados ya están casi todos libres, porque de hecho hubo una serie de ilegalidades. Entonces, yo desafortunadamente, yo no tengo una buena noticia para ustedes de Brasil, al contrario, ¿no? Pero que sirve mucho para qué. ¿Cuál sería la lección, el aprendizaje de Brasil con esto? No caer tan fácilmente en el discurso, tener mucho cuidado con este discurso y con la propaganda, ¿no?, de la corrupción cuando está conectada sobre todo con la política, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Claro que todos queremos un Estado más transparente, un Estado menos corrupto, queremos mayor eficacia en el combate a corrupción. Yo podría haber elegido otros casos bien sucedidos y que involucraron políticos también. Pero este fue una inversión de una tendencia. Estábamos avanzando. Después, en otra ocasión, que pensar en el próximo congreso, ¿no, profesor? Hablar de estos casos bien sucedidos, ¿no? Pero este es más reciente y tuvo una consecuencia política y social mucho más grave, ¿no? ¿Cómo podemos encerrar? El Estado de Derecho estuvo ahí muy arriesgado y nosotros estamos intentando reconstruirlo. No está completamente
asegurado que la democracia, el Estado de Derecho esté en el camino bueno, porque todo desestabilizó, son casi 10 años de instabilidad política. Esto llevó a la ascensión de la extrema derecha, ¿no? Llevó a la desmoralización de la justicia. Entonces, ahora estamos intentando reconstruir todo eso, ¿no? Afortunadamente, yo creo que la población aprendió un poco, ¿no? con este episodio. Yo espero que en el futuro sea más fácil hacermos un debate menos politizado, más técnico, más abierto, para que estas cosas no aconteçam nuevamente. Entonces, me disculpe si yo no tengo un buen caso, ¿no? en el día de hoy, ¿no? Pero ya yo creo que me expliqué la razón de ter elegido este caso, que no sé exactamente cuáles son las informaciones que usted tenía, si es que tenía, ¿no? Fue un caso de impacto internacional, ¿no? Y entonces yo creo que ahora ustedes tienen un poquito más de información sobre eso. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a nuestro expositor. En algunos momentos nosotros también tuvimos cercanía y reconocimiento del caso de Fernando Collor de Mello. No sé si nuestro expositor lo recuerda. Fernando Collor de Mello fue uno de los casos emblemáticos primero para los estudios latinoamericanos sobre corrupción. Casi siempre empezamos desde ahí. Y le tenemos pues un saludito que queremos darle de manera especial a una de las docentes de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle un saludo al maestro para que se siente en casa en portugués. De verdad, maestro Elcio Ribeiro, para nossa faculdade, para nossos estudiantes, para todos que estamos esta noche aquí, un placer que você compartilhe sus conocimientos, a situación que presenta o Brasil, en verdad, o caso de Petrobras, muy conocido aquí también. Ellos hicieron un contrato de licitación con el Estado colombiano que en 2018 terminó anulado el contrato por objeto ilícito. O Tribunal de Arbitramiento achó que a concesión y adopción de la firma de suscripción del contrato fue fruto de las conversaciones de socorro transnacional. Entonces, ¿qué aconteció? Ellos estaban procurando un pago millonario del Estado colombiano. Y los árbitros acharon que era objeto ilícito. A misma coisa que acontecerá. Para nós, como maestra também dessa faculdade, é muito orgulho contar com maestros de outros países que ensinam a situação que ele vai só que o Brasil tem uma situação muito especial, e é o único país da Sul-América que fala outro idioma, diferente a Argentina, Chile, tá? E a Colômbia. Seja você bem-vindo a Colômbia, na Bogotá, e a esta faculdade da Universidade Colegio de Cundinamarca. Muito agradecida, muito obrigada, e sempre as portas estão abertas para vocês. Muito obrigada. La profesora Alejandra Molina, por el saludo. Muy bien, ¿no? Muy bien, profe, muy bien. Perfecto, vamos a continuar nuestro temario con una figura muy interesante que se llama el control de convencionalidad. Es un reto para los que administran justicia tener esa figura como un derrotero para su labor. Es muy interesante esa figura, que
que requiere ser analizada meticulosamente, y hoy vamos a tener elementos muy interesantes de alguien que lo trabaja día a día, que reconoce la importancia de esta figura. Le damos la bienvenida a la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, pues primera del circuito de Turbaco Bolívar, Colombia. Bienvenida, doctora, que nos tendrá el tema del control de convencionalidad dentro del habeas corpus por el juez penal en Colombia. ¿Lo quiere acá o una mano? No se tiene que acercar. Esta vez está vivo. ¿Sí ve? Ya está vivo otra vez. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Quiero primero agradecer a la institución por la invitación, por la confianza que han depositado no solamente en mí, sino en la Asociación Colombiana de Mujeres Juezas de Colombia, de quien soy miembro activo. Para nuestra asociación es de valiosa importancia las actividades académicas, porque siendo la cuota judicial podemos compartir nuestras experiencias y opiniones basadas en el desarrollo de la administración de justicia. Ahora, ya aterrizando y teniendo en cuenta que venimos de un espectro de tipo internacional, pues resulta oportuno que le demos entonces paso al control de convencionalidad. Si bien es un concepto de difícil descripción, ya sea por su interpretación de algunos... ¿Están escuchando? ¿Ahí? Ok. Decía que si bien es un concepto de difícil descripción, ya sea porque la interpretación de algunos autores le dan respecto a su relevancia o por el desconocimiento de la distinción conceptual entre el control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estos conceptos suelen confundirse, pero en realidad juegan un papel diferenciador dentro del ordenamiento nacional. Entonces, el control de constitucionalidad es la verificación que se hace de las leyes, de los actos administrativos y normas internas que se ajusten a la Constitución, y los ejerce la Corte Constitucional, eventualmente los jueces, a través del control difuso. Ejemplo, cuando se declara inexequible una norma o una ley, perdón, que limite la libertad de prensa, pues se tiene que declarar inexequible porque va en contra de ese artículo 20 de la Constitución. Por su parte, el bloque de constitucionalidad es el parámetro normativo que amplía el alcance de la Constitución, es decir, que le da esa apertura o esa interpretación y que le ofrece ese rasgo de constitucionalidad a normas de carácter internacional. Esto a través de la misma normativa de la Constitución, en su artículo 93, que refiere: los derechos y deberes de la Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces es así que la misma Constitución nos remite a estas normas de tipo internacional y se genera entonces un conjunto de referencias, se crea el bloque de constitucionalidad y lo usa la Corte y los jueces como criterio, más no como control, porque no es un control. Empero, el control de convencionalidad podemos decir que es un conjunto de valores, de principios, de reglas que se derivan del principio pactus sunt servanda, que quiere decir los pactos deben cumplirse. Quiere decir ello que para que debe haber una coherencia entre la normativa interna y los tratados internacionales, en especial del control de convencionalidad, de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, la que conocemos como el Pacto de San José, ya que en sus artículos 1 y 2 hace la referencia de las reglas y las obligaciones. Y quiero permitirme leer estos artículos porque a partir de este contenido se apertura esa intervención. Entonces, el artículo primero refiere la obligación de respetar los derechos. Y dice, abro comillas, los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religiones u opiniones. Cierro comillas, vuelvo y las abro. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo ya referido no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Entonces, ya de entrada nos invitan efectivamente a la existencia de esa coherencia normativa interna con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y nos clarifica ese panorama regulatorio, que es el de adecuar las normas del Estado firmante al contenido de la Convención, a efectos de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y ya entonces hay un entendimiento que, a pesar de que los estados, dentro de aquella jerarquización normativa, tienen una constitución nacional que se entiende como la norma superior, también de fuerza tiene un límite exógeno nacional, que es decir, el control, en donde se entiende que su contenido debe estar en armonía con esa Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto, intrínsecamente, obliga a razonar que resulta de cumplimiento para todos los administrados. Este control de convencionalidad, que dicho sea de paso, se hace a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante su jurisprudencia, quien juzga violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por acciones u omisiones de los estados y confronta esas normas internas con el contenido de la Convención Americana. Es así que se entiende, en pocas palabras, que este control surge ante la necesidad de regular decisiones internas de un Estado que resultaron en contravía con los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este punto, inevitablemente resulta importante destacar cuándo se crea ese primer precedente histórico. Y ese primer acercamiento se creó en el caso denominado Almohacid Arellano versus Chile. Quiero aclarar que las decisiones o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se denominan a través de un radicado, un número, sino a través de la identificación de las personas que hicieron parte de él. En este caso, pues era contra el Estado de Chile y la víctima fue el señor Almohacid Arellano. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que analizar la responsabilidad del Estado chileno por la ejecución extrajudicial del señor Arellano, en pleno inicio de la dictadura militar. Téngase en cuenta que para esa época los militares contaban con una amnistía que cubría desde el mes de septiembre del 73 a marzo del 78. Y en esa ocasión, amnistía que comprendía los delitos realizados dentro de ese periodo. En esa ocasión la Corte señaló que para la fecha de la muerte del señor Arellano, la comisión de los crímenes de lesa humanidad, incluido el homicidio, perpetrado en contexto generalizado, sistemático y contra una población civil, era una conducta violatoria de los derechos imperativo del derecho internacional. Y efectivamente, dentro de ese marco descrito por la Corte, ocurrió el homicidio del señor Arellano. Se realizó dentro del marco sistemático, generalizado contra un grupo poblacional. Él hacía parte de la oposición en ese momento y efectivamente se determinaba que era considerado un delito de lesa humanidad y por ende pues no podría tenerse ninguna o otorgarse ninguna amnistía. Entonces aquí se da ese primer momento en el que una norma de carácter interno y efectivamente aplicada por los operadores nacionales surtió un efecto de confrontación con la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que la norma interna, a pesar de ser válida, era violatoria de la Convención. Allí hace un llamado de atención importante la Corte Interamericana y dice: las obligaciones de la Convención Americana deben cumplirse de buena fe y no pueden invocarse normas de derecho interno para justificar su incumplimiento. Además, fijó que el control de convencionalidad como un imperativo para todos los jueces nacionales de aquellos países que se comprometieron
a cumplir con la obligación de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que ello se deriva de manera impositiva del contenido del artículo 27 de la Convención de Viena, que refiere sobre el cumplimiento de esos tratados internacionales, es decir, la importancia de respetar el principio pacta sunt servanda. Y ya posteriormente vienen otros casos, que es el PID versus Ecuador, trabajadores cesados del Congreso versus Perú, y en este caso específico la Corte amplió ese espectro del control de convencionalidad, porque no solamente hizo la referencia de que se tenía que respetar la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que amplió a los demás tratados internacionales que fueron suscritos por cada nación, como el Protocolo de San Salvador, la Convención para Prevenir la Tortura, la Convención de la Desaparición Forzada, entre otros. Es decir, que a través de la jurisprudencia interamericana se amplió la extensión del control de convencionalidad y así se ha venido desarrollando seguidamente. En Colombia, en el año 2005, se registra nuestro primer antecedente en el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, sentencia casualmente que se profirió en este mes, exactamente el 15 de septiembre del año 2005. En esa oportunidad estimó la Corte Interamericana que si bien Colombia tenía normas internas para investigar los hechos, estas resultaban ineficaces para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que fueron de la masacre cometida por los paramilitares en complicidad con agentes estatales, y que determinó que las autoridades judiciales colombianas no podían aplicar normas procesales internas que limitaran indebidamente el acceso a la justicia, que los jueces y tribunales colombianos estaban obligados a interpretar y aplicar el derecho interno conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, que los obstáculos internos legales como prescripciones o dilaciones indebidas no podían servir como excusa para incumplir las obligaciones nacionales. Entonces queda un panorama más cristalino en el que evidencia que los efectos de los ordenamientos internos tuvieron falencias importantes que obligaron a la Corte Interamericana a intervenir forzosamente para garantizar los derechos de los ciudadanos que infortunadamente no encontraron justicia con las herramientas jurídicas de su Estado, pero no por descuido o desidia, creo yo, sino porque no se tenía conocimiento de la verdadera aplicación o la forma de la aplicación de ese control de convencionalidad, inclusive pues de esa jerarquía que tiene. Hasta aquí podríamos decir, bueno, está sencillo, lo entendemos, ya sabemos, es esa relación entre las normas internas y que guarde relación con la Convención Americana, ya también pues queda establecido que también guarde relación con los demás tratados, pero sin embargo en el caso específico de Colombia, y aquí abro otras comillas, que sería muy interesante en otra ocasión escuchar el panorama de los otros países, cómo lo llevan respecto del control de convencionalidad, cierro comillas, porque aquí es donde empieza un tema un poco más complejo. Resulta que aquí en Colombia tenemos una tensión interpretativa entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia respecto al alcance del control de convencionalidad, mientras que la Corte Constitucional ha sostenido que los jueces nacionales, todos, deben ejercerlo de manera amplia y extensa, de manera también obligatoria, integrado tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos como la jurisprudencia de la Corte Interamericana y respetándose así el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura más restrictiva en la que los estándares interamericanos constituyen criterios de orientación hermenéutica, pero no parámetros vinculantes, en todos los casos preservando así la primacía de la Constitución. Entonces esta disyuntiva genera un limbo para quienes no estamos en las altas cortes, ¿no? Porque indudablemente se crea el interrogante si estamos llamados todos los jueces a ejercer ese control de convencionalidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo se realizan? De ahí es el nombre de esta ponencia, control de convencionalidad por los jueces penales en el habeas corpus. Y quiero decir que delimité este caso específico porque las reglas de la por las reglas de la intervención académica, así lo plantearon y por el tiempo y la dinámica de la actividad, que, ojo, no estoy criticando, sino que lo digo porque en realidad el ámbito de la aplicación es general.
es para un tema no es para un tema específico, y a mi juicio, que comparto la postura de la Corte Constitucional, todos los jueces sí estamos llamados, no solamente las altas cortes, estamos llamados a dar aplicación a ese control de convencionalidad. El control de convencionalidad en el habeas corpus es el deber que tenemos todos los jueces de verificar que la privación de la libertad y el procedimiento de protección judicial se respeten los estándares establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la doctrina interamericana, garantizando que ninguna norma, acto o decisión interna contradiga el derecho a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que implica que el juez debe observar no solo la legalidad formal de la detención, sino también la compatibilidad de las normas internas con los derechos consagrados en la Convención, aplicar directamente los estándares interamericanos como la excepcionalidad de la detención preventiva, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la prohibición de detenciones arbitrarias y la necesidad del control judicial inmediato. Desplazar o inaplicar disposiciones internas que sean contrarias a la Convención o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En otras palabras, el control en materia de habeas corpus obliga al juez a revisar que una detención no solo se deba observar que se cumpla con la ley nacional, sino que también respete los derechos consagrados en la Convención Americana. Es decir, debe asegurar que la privación de libertad no sea arbitraria, que se haga dentro de un término inmediato, se ponga a disposición del juez y la persona tenga el derecho a su debido proceso. Y si la norma interna resulta contraria a la Convención, se debe dar prevalencia al estándar internacional. En el año 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Bayarri versus Argentina. Se trataba de un ciudadano que fue detenido sin orden judicial, sometido a torturas y mantenido bajo prisión temporal preventiva durante más de 13 años, sin sentencia en firme. Aunque los tribunales nacionales habían avalado la medida, la Corte Interamericana determinó que se violó la libertad personal, el derecho a ser juzgado dentro de un término razonable y la presunción de inocencia. Este precedente muestra que el juez nacional, al resolver un habeas corpus, no debe limitarse a la legalidad interna, sino que está obligado a verificar la compatibilidad de esta con la Convención Americana y su jurisprudencia, aplicando el control de convencionalidad de oficio. En Colombia tenemos la sentencia C038 del año 2018, que examinó la Ley 700 del año 2017, que precisa la posibilidad de interponer el habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad, derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016, que es la justicia transicional, y el decreto Ley 277 de 2017, que regula los procedimientos correspondientes, y se determinaron moras judiciales en resolver solicitudes de libertad condicionada, lo que implicaba violaciones indebidas de la privación de la libertad. Aquí la Corte Constitucional, ejerciendo el control de convencionalidad y en lectura del artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere, como ya lo había dicho, que cualquier persona detenida debe ser llevada sin demora al juez correspondiente, la Corte afirmó que cuando una autoridad judicial omite o retrasa sin justificación una resolución sobre la solicitud de libertad condicionada, cuando la ley así lo prevé, esa omisión configura una privación ilegal de la libertad, lo que faculta a la proposición del habeas corpus. ¿Qué se concluyó? Que los estándares internacionales no son opcionales, son obligatorios, vinculantes para los jueces, que el habeas corpus no procede ante detenciones hechas sin orden judicial, sino también por la demora del aparato judicial. ¿Y qué genera esta modulación entre la norma interna y los estándares interamericanos? Pues la seguridad jurídica. Nuestro ordenamiento constitucional y penal regula la restricción de la libertad dentro de unos plazos razonables.
ya sea por la adopción dentro del procedimiento de audiencias preliminares, denominadas audiencias de garantías, que establece un plazo perentorio de 36 horas para que al capturado, ya sea por orden judicial o en flagrancia, le sea resuelta su situación jurídica desde el momento de su captura, o dentro del procedimiento ordinario, cuando de las medidas de aseguramiento de carácter restrictivo de la libertad en centro carcelario, por causa del Estado, no se cumplan con las actuaciones judiciales correspondientes a efectos de dictar sentencia. Se debe disponer de la libertad inmediata del imputado o del acusado, y en todo caso, el término de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad no puede exceder de 1 año. Que en caso que estos términos no se cumplan, se activa a petición de parte la acción del habeas corpus. Si lo anterior lo vemos en armonía con los tratados internacionales, observamos que en efecto dicha regulación interna guarda coherencia con los estándares internacionales. En la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7.5, dice: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante el juez u otro funcionario. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3, dice: toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora al juez. Aquí quiero hacer como una observación, y es que a veces yo digo como que algunas normas fueron creadas solamente como para las ciudades, porque se dice como en 36 horas el cumplimiento, pero de pronto está diseñada como efectivamente donde se tenga acceso a las vías telefónicas, los medios, que se pueda cumplir dentro de esas 36 horas. Pero yo, que tengo una experiencia en municipios, he observado que no siempre se da dentro de esas 36 horas, porque a veces resulta que no había disponibilidad total de agentes de policía, porque es tanta la situación que se presenta, que son varios los agentes de policía que están encargados en capturas en flagrancia por órdenes judiciales, que la capacidad de los fiscales no da abasto porque no hay suficientes fiscales, y entonces se genera una demora, pero ahí se debe dar una interpretación. Afortunadamente la Convención Americana de Derechos Humanos no habla de un término razonable, y nosotros como nación generamos un término razonable que son 36 horas, pero muchas veces se superan esas 36 horas, no en demasía, pero sí se debe dar una lectura interpretativa y no como a rajatabla, por decirlo coloquialmente, sino que se debe analizar las circunstancias que se dieron y del por qué los operadores no pudieron cumplir con esas 36 horas. Pero siempre cumpliéndose el estándar interamericano que se debe dar dentro del un término razonable. ¿Qué conclusión tenemos? Que efectivamente el control de convencionalidad aplicado al habeas corpus constituye una obligación ineludible para todos los jueces colombianos. No se trata de una herramienta novedosa, sino de un deber consolidado desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reforzada por la Corte Constitucional. Su importancia radica en que fortalece la protección de la libertad personal y otorga eficacia al principio de la supremacía constitucional y convencional. Asegura que el Estado responda de manera coherente a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí quiero dejar como una frase importante, y es: sin control de convencionalidad, el habeas corpus pasaría a ser un simple trámite formal. Con él, es decir, con el control de convencionalidad, verdaderamente se convierte en un escudo de protección de la libertad. Entonces, les dejo ese mensaje. Muchas gracias. Bueno, excelente la presentación de la doctora Lina Paola Ávila, como todas las que hemos tenido en estos 3 días. Y vamos a cerrar ya prácticamente nuestro panel con el doctor René Moreno, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, que nos trae una exposición sobre los principios constitucionales en el derecho penal. Doctor, bienvenido.
¿La mano le parece? ¿O sí? Más seguro. Vale, muchas gracias. Muy buenas noches. Un afectuoso saludo a las directivas académicas de la Facultad de Derecho de la Constitución, a los colegas extranjeros invitados que están presentes, a los docentes colegas de la facultad, a los colegas profesionales abogados y en particular a ustedes quienes están presentes, están aún asistiendo a este esfuerzo que hace la institución para contribuir a su formación. Uno en la vida normalmente tiene que tener pasión por lo que hace. Normalmente uno quiere estar al lado de la persona que le gusta, quiere, y en materia académica tiene que pasar algo. Tenemos que hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y en ese sentido, entonces voy a invitarlos a que reflexionen los temas que voy a mencionar, igual a quienes se encuentran conectados a través de las plataformas y la red que tienen diseñada. El tema que me propongo presentar es específicamente proceso y constitución. En esos términos voy a ir aclarando en dos niveles. Uno, sé que hay estudiantes pequeños en el sentido que apenas están iniciando su formación, pero también tenemos estudiantes de maestría, pues, abogados en ejercicio. Voy a hacer un esfuerzo para tratar de utilizar un lenguaje entendible para todos. En ese sentido, mi primera idea es que todos tienen que tener presente que el proceso no es otra cosa diferente a resolver conflictos, como han mencionado, a través de un proceso judicial. Una manera elemental que el proceso es la manera civilizada de resolver conflictos a través de un órgano y ejerce jurisdicción o poder del Estado. Sin embargo, hay una garantía constitucional que se tiene que aplicar a todos los procesos, y ese es el debido proceso. Por lo tanto, no vamos a hablar de todos los procesos, sino en particular del proceso. Y mirar qué incidencia tiene la Constitución en ese proceso. Por otra parte, cuando hablemos de Constitución, contemporáneamente las constituciones son abiertas. Abiertas en el sentido que tienen cláusulas de reenvío y permiten que ingresen al ordenamiento jurídico estatal normas que son producidas. Doctor Mota, es que no se escucha bien. Tienen validez, las dejamos al mismo nivel o jerarquía de la Constitución. Por eso hoy no hablamos tanto de Constitución o de normas constitucionales, sino de normas de jerarquía constitucional. Es decir, que tenemos normas que están por fuera de la Constitución, ingresan al ordenamiento jurídico y todas quedan al mismo nivel de nuestro texto constitucional, y eso es lo que voy a hacer. Es decir, que cuando pensamos en un proceso, no solamente tenemos que mirar normas legales, normas constitucionales, sino normas que ingresan al ordenamiento jurídico colombiano, que están por fuera de nuestro texto, pero están al mismo nivel de la Constitución. Que es lo que han mencionado, que es lo que hoy se conoce, que tomamos del derecho francés, bloque de constitucionalidad, y que básicamente en Colombia la Corte Constitucional, mediante la sentencia IC-125 del año 95, cuando hace control de constitucionalidad a los protocolos de 1937 sobre los documentos de quiebra, adoptó esta denominación de bloque de constitucionalidad. Entonces, un poco para entender ese fenómeno. Y segundo, en el derecho comparado, incluso las dos últimas décadas del siglo XX, las que llevamos del presente, hay un fenómeno que todos ustedes empiezan a observar en todos los países, sobre todo en América Latina, Europa del Este. Empezaron a hacer cambios o modificaciones constitucionales y se retoma un poco el concepto de una profesora italiana de la escuela finlandesa, Susana Pozzolo, y empezamos a hablar de neoconstitucionalidad, de constitución abierta y
constitucionalización de todo el derecho. Por eso es que hoy tenemos que hablar los principios constitucionales de derecho civil, los principios constitucionales de derecho familiar, etc. Y cómo inciden esos principios constitucionales en el derecho penal. Eso significa que los derechos constitucionales, siguiendo el lenguaje de Rayoni, los derechos son un límite al ejercicio del poder. Es decir, en doble vía. El poder tiene la facultad de tomar decisiones, pero a su vez esa facultad de tomar decisiones tiene límites, y los límites están dados por el derecho, en particular el derecho constitucional. Voy a hablar del escenario procesal. Eso significa que un juez, de los que están acá, tiene poder, porque son los que resuelven el conflicto, tienen poder a nombre del Estado, lo resuelven, pero tienen un límite, ese límite es lo que están los códigos procesales. Quiere decir que los límites de un juez penal usados por la codificación procesal en Colombia en 1969. Es decir, que él tiene que resolver el conflicto, pero no hay otra manera, sino siguiendo las normas propias de ese juicio. Y ese es el límite para él. Por eso es lo que hacemos los abogados, ¿no? Controlar esas decisiones y controlar a través de los recursos. ¿Listo? Entonces, es poder y derechos. Derechos limita al poder, incluso al poder, pero pues es la forma civilizada de resolver los conflictos. Ahora, todos los procesos, aprendemos en todos los países, hay unas garantías procesales. Pero cuando introducimos esas garantías procesales a la Constitución, se me convierten en derechos sustanciales constitucionales. Y esos derechos constitucionales, en particular, entonces, tienen una protección especial. Por eso voy a señalar que en esa idea de constitución abierta, como voy a hablar solo de proceso informático, está regulado en el artículo 29, un proceso, el debido proceso. Pero para no retomarlo, el orden de constitucionalidad no es un discurso, ni es algo de una muletilla para estar repitiendo, sino una vida real. Ya lo han planteado en relación a varias cosas. Eso significa que cuando hablamos de debido proceso, tenemos que también mirar el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la garantía judicial, las garantías judiciales. Es decir, ya estoy involucrando el concepto del orden de constitucionalidad para aplicar al proceso. Y que ese proceso tiene que ser firme. Por lo tanto, he utilizado el término garantismo en mi lenguaje de derechos comunitarios. Ahora bien, desde el procesal también utilizamos el término garantismo. Un poco siguiendo lo que sucede en el sistema penal acusatorio. Entonces, allí utilizamos ese término procesalmente. Entonces, el término garantismo es utilizado desde el derecho sustancial comunitario y garantismo como medio o recurso para que me amparen esos derechos constitucionales sustanciales para utilizar todos los sentidos. En Colombia, para garantizar procesalmente un derecho fundamental, en particular, estoy hablando de debido proceso, que es una garantía procesal, la tutela, o como utilizan en el derecho español mexicano, su amparo, recurso de protección de Chile, o mandato de seguridad de situación. Por lo tanto, no vamos a hablar de garantías procesales, sino vamos a hablar sobre esas garantías sustanciales del proceso. Y esas garantías sustanciales del proceso están en la Constitución, que es lo que normalmente tenemos que aplicar todos los abogados al resolver un caso. Y hablar del debido proceso, podríamos durar mucho tiempo. Por eso voy a tomar algunas notas en particular que hacen referencia al proceso. Y un elemento del debido proceso que está tanto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en el artículo 29 constitucional colombiano, y en todos los países definido. Mi juez natural. Ese es un elemento importante del debido proceso. Pero mi juez natural o tribunal competente o juez competente debe estar previamente señalado en la ley. Es
ser el juez que me va a investigar y me va a acusar. En el caso colombiano, entonces me detengo, juez competente, donde en materia penal separamos artículo 250, la potestad punitiva del Estado, Fiscalía General de la Nación, y luego la del juzgamiento. Es decir, que ya no solamente tenemos que saber quién nos juzga, sino también quién nos investiga previamente. Y eso es una garantía constitucional del debido proceso. Ejemplos, nosotros en Colombia tenemos categorías fiscales. Fiscalías locales, fiscalías seccionales, delegados ante el tribunal, delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces también, ahí no solamente es violación al debido proceso en el juicio, sino también violación al debido proceso en la etapa de investigación. Pero ese es un componente importante para saber quién es mi juez. Rápidamente. Nosotros en Colombia tenemos jurisdicción especial, jurisdicción indígena. En el año 14, a una indígena de la población de Yaracatío se enfermó. Era una población muy distante de la ciudad, al poblado más cercano, y con ese dolor de estómago, una enfermera no profesional de la medicina la trató, le preguntó, resulta que el dolor que tenía no era otra cosa que embarazo. Tenía menos de 14 años. En ese caso en particular es una obligación en Colombia para los no colombianos. Hay un tipo penal que es actos sexuales con menor de 14 años y tiene una sanción. En virtud de eso, oficiaron las entidades investigaron acusaron, juzgaron, condenaron por delito de actos sexuales con menor de edad. Condenada en primera instancia, condenada en segunda, fue en casación, no casaron. Contra esa decisión, tutela en primera, negaron, una tutela contra la providencia judicial en segunda, negaron. Llegó a la Corte Constitucional en sede de revisión y la Corte, dentro de sus facultades que tenemos, en sede de revisión y tutela, ordenó unas pruebas. Testimonios de unas tías, ella tenía morido, con un menor de 25 años. Ella estudió periodismo en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero también utilizan collares. Aquí los collares significan para esa comunidad que están en época de ser rico y conseguir marido. Con ese argumento, entonces la Corte lo que hizo fue amparar el derecho, decretar la nulidad de todo el proceso por lo que dice juez competente. La juzgó la jurisdicción ordinaria, tenía que ser la jurisdicción. Fíjense que un hecho de entrada, el juez natural es importantísimo para el debido proceso. Aquí, para los que están empezando y los que tienen trayectoria, saben uno lo primero que hace cuando va a recibir un juez aquí o el poder, pues lo primero que tiene que hacer es reflexionar cuál es el juez natural para ustedes. En esa idea, entonces llega a enseñar un componente de debido proceso. Pero además, esas decisiones, he dicho que tienen poder los jueces, pueden ser controvertidas. Quisiera llamar a ese aspecto, porque sé que el tiempo nos va a alcanzar, y que de ese modo le da una maestría en entonces hay un elemento que cuando yo discuto la decisión de mi juez natural, es un elemento del debido proceso. Y es el derecho a la impugnación de las decisiones judiciales. Pero lo voy a distinguir de un derecho constitucional, que es el artículo 31 de el artículo 31 constitucional es la doble instancia. Es para los compañeros, colegas extranjeros, la Corte Constitucional ha distinguido la doble instancia del derecho a la impugnación. Son dos cosas diferentes. Y en particular, por una razón. Porque, como estamos hablando de lo que es de constitucionalidad, voy a poner como referencia el sistema interamericano. La sentencia Mohamed versus Argentina 2012, donde un conductor de bus en un accidente atropelló a una persona y después murió. Y lo judicializaron. Y lo condenaron
Lo absolvieron en primera instancia, en segunda instancia lo condenaron, y él tenía dos recursos en el derecho argentino. Básicamente, uno de casación y uno extraordinario. Pero como requieren técnica, ya no puede discutir hechos, sino una sentencia o un hecho nuevo, no tiene otro mecanismo. Fuera del sistema interamericano. Y la Corte que el Estado argentino ya había vulnerado esa garantía judicial del artículo 8.2 de la Convención. Es el derecho a impugnar una decisión penal condenatoria. Y ahí empezó a hablar la Corte Interamericana del principio de doble conformidad. ¿Listos? Principio de doble conformidad. Es decir, que para que una persona sea condenada tiene que tener dos sentencias adversas en dos instancias diferentes. Como había llegado en primera inocente, en segunda revocaron, condenaron, solo tenía su primera condena, y ahí empezó a estructurarse el principio de doble conformidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos. En Colombia es sometida a juicio de constitucionalidad algunas normas de la ley 906 de 2004. Tiene una sentencia muy de referencia para todos, la 732 del año 14. La Corte Suprema, la Corte Constitucional colombiana empezó a considerar en el derecho colombiano el principio de doble conformidad. Y es que estoy hablando del año 2014. Es decir, una persona para ser condenada tiene que tener la posibilidad de impugnar su decisión condenatoria. Y eso hace que haya una transformación en el derecho. En particular porque había muchos jueces en Colombia, muchos juicios que los conocía la Corte Suprema de Justicia, como era el órgano de cierre, no tenía doble instancia, ni siquiera doble instancia. Eso hizo entonces que luego alguien que había sido condenado, había sido hasta el primero, en segunda confirmada y en casación condenado, interpusiera este recurso. El principio de impugnación especial amparo el principio de doble conformidad. Y la Corte, en esa medida en sede de tutela, mediante una sentencia que es la 215 del año 2016, dijo que sí, ya se había dicho por ella, que el principio de doble conformidad dijo que no para las decisiones en sede de casación. Entonces ahí limitó para los que han sido condenados en sede de casación. Y en esa evolución había dado un término de manera de Congreso para que legislara sobre este principio de doble conformidad. Por eso, reformamos la Constitución con el acto legislativo 1 de 2018. Modificamos la estructura de la Corte y la Sala de Casación Penal, que era órgano de casar sentencias, de conocer sentencias de segunda instancia, se modificó y se crearon salas especiales. Una sala especial de investigación conformada por 9 magistrados, una sala especial de juzgamiento conformada por 3, para que ahora sí, en esta instancia se pueda interponer recurso, y este recurso de impugnación especial para garantizar ese derecho del debido proceso. Y que luego esa decisión pudiera ser impugnada ante la sala de casación penal. Por eso, luego, finalmente, encontramos una sentencia, SU 217, del año 2019, donde abrimos ahora sí la posibilidad de que en Colombia se garantice este principio de doble conformidad, que es un elemento del debido proceso. Si ustedes miran, entonces, el derecho, solamente lo estudiamos a través de normas legales, sino aquí lo que estoy señalando como la Corte Constitucional en sentencias que he citado, la primera, la 732, el 2014 SCC, llamamos en Colombia sentencia SCC con norma de constitucionalidad, las otras son SU, la 215-16, la 217, la 19 son SU, en donde la Corte, a través de tutelas que llegan a la sede de revisión, unifica su jurisprudencia. Y tenemos entonces esa sentencia que nos convierte en reglas jurisprudenciales. Y
Y ahí es donde se dice entonces que la Corte Constitucional se convierte en legislador, porque frente al vacío del legislador crea unas reglas y sus reglas para aplicar esa garantía procesal del debido proceso. Que apenas he dicho hay una nota de 2 elementos del proceso, que es la prueba natural y ese derecho de impugnación que difiere de la doble instancia. Tiene un tema muy delicado porque hay algo que tiene en común. Cuando estoy abordando la doble instancia, estoy impugnando una decisión. Pero ese principio de conformidad es una impugnación especial. Por eso tenemos que distinguir y es más en el derecho sancionatorio. Es decir, en aquellas donde hay derechos punitivos, derechos sancionatorios, y creo que es importante que en el ejercicio del derecho penal saber distinguir estas dos realidades procesales. Una es el derecho fundamental, en la doble instancia. El derecho a la impugnación es un componente del debido proceso. Poco el debido proceso, entonces siempre decimos debido proceso, pero tenemos que desglosar esos componentes del debido proceso. Es simplemente para denunciar. Pues natural, derecho a impugnación, derecho a prueba, derecho a contradicción, derecho a defensa, derecho a motivación de la sentencia, entonces de carácter de cosa fundada de esa decisión, pero son componentes del debido proceso. Para distinguirlos de derechos constitucionales que apuntamos al derecho penal, como la presunción de inocencia, presunción de inocencia, o el no bis in idem, son derechos constitucionales, y que lo que voy a afirmar es que la justicia natural tiene que ser garante de todos esos derechos constitucionales, en particular el de dignidad humana, que se importa, tipo de delito, pero le tienen que garantizar la dignidad humana. Si es víctima y está reconocido como víctima, tiene que garantizar los derechos. Por eso aquí simplemente es responsable. Por ejemplo, un conjunto de características que tenemos que hoy entender que el proceso penal se nutre, ¿no? Se ilumina a la luz de principios constitucionales, que es el faro que debe seguir toda decisión judicial, en lo que se conoce hoy como principios y valores constitucionales, que es el fundamento de la decisión. Entonces, he dicho que el juez limitamos a través de los derechos, limitamos el poder de los jueces. El juez es el garante de los derechos sustanciales constitucionales. Cuando se vulnera, por eso utilizamos una garantía procesal para defender ese derecho fundamental. Apenas que hablar de un derecho fundamental, el garante de ese debido proceso, si vulnera mis garantías sustanciales, utiliza una garantía procesal y defensa el debido proceso, es lo que nosotros en Colombia llamamos acción judicial. Si sabemos eso, entendemos por qué existe tutela contra la judicialización. Si no fuera el debido proceso, el derecho fundamental, sería imposible utilizar una garantía procesal para la defensa de ese derecho. Porque todos sabemos que el mecanismo procesal para la defensa de los derechos fundamentales en Colombia es la acción judicial. Pero hay que dejar por lo menos motivado para que se interese por saber ese debido proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor René Moreno, que nos deja inquietudes muy interesantes sobre estos principios constitucionales y su relación con el debido proceso, o con los temas que se tienen que tener en cuenta a la hora de impartir justicia. Pero lo interesante son los arreglos institucionales que se dan a partir de la necesidad de garantizar esos derechos y cómo las instituciones del Poder Judicial requieren nuevas salas, requieren nuevas formas y nuevos escenarios y aparatos para poder cumplir con ese deber. Muy interesante. Entonces, viene un momento muy importante, el momento de las preguntas. Vamos a tener 5 preguntas. El doctor Mota nos va a ayudar con el micrófono. Ustedes nos dicen no solamente la pregunta, si está dirigida a alguno o a todos los exponentes. Y pues al final de las 5 preguntas, pues ellos estarán dando sus posibles respuestas. Sí, vamos a escuchar primero todas las preguntas de inmediato.
Muy buenas noches para todas y todos. Yo soy el doctor y presidente de la Universidad de Colombia, voy a tratar de ser lo más, si posible,